Doctor Raúl Carrancay Rivas, quiero decirle a todos los que estamos aquí presentes, le admiramos, le apreciamos y le reconocemos en demasía la consideración de usted para participar dentro de la revista en el consejo editorial de la misma y participar también con diversos artículos respecto de su obra jurídica, que indudablemente es de trascendencia nacional e internacional, por todo el legado que usted nos hace conocedores y sabedores a través de su persona. Estamos siendo testigos de la bienvenida al doctor Raúl Carrancay Rivas por parte de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia. Y doctor, verdaderamente este magno congreso va a ser de trascendencia nacional. Vamos a invitar a nuestro público, todos los ponentes, vamos a usar el Facebook Live, para que el ingreso pueda ser también de manera internacional para toda la nación, todas las naciones que nos quieran ver, que nos quieran escuchar. Es usted sumamente conocido. El doctor Salvador Morales Ferrer platicaba hace unos minutos con su servidora y me señalaba la trascendencia de su nombre y de su obra a nivel internacional en España, donde se encuentra precisamente ahorita él, en Valencia. Y bueno, pues la luz en el camino está en la capacitación jurídica, la luz está en los magnos ponentes como ustedes, para alumbrar a la ciencia que ya existe, que efectivamente, dice usted, no somos los únicos ni somos los primeros, pero sí somos los que estamos actualmente en este mundo terrenal para servir, para dar todo lo que tengamos en cuanto a servir a los demás, como seres humanos, como familia humana que somos, para otorgar este tipo de congresos para toda la República Mexicana en un principio y a nivel internacional. Estaremos organizándolo con el corazón, con el alma, para poder lograr transmitir todos estos conocimientos a nuestro público. Y bueno, la revista como un instrumento únicamente de comunicación hacia toda la nación mexicana, hacia toda la persona humana, porque no es únicamente para los juristas, también será abierto para las personas que estén interesadas en la ciencia jurídica, en otras disciplinas. Finalmente, el derecho no es únicamente para los juristas, es para todos los seres humanos y tiene trascendencia el derecho en todos los tiempos, en todas las generaciones. Es necesario ser preparados en cultura de derechos humanos, conocer verdaderamente cómo podemos ser hombres libres, ser hombres justos, ser hombres con un verdadero ejercicio en nuestra dignidad humana. En muchas de las ocasiones, incluso siendo abogados, es difícil conocer y realizar actos que nos lleven a una plena realización de dignidad humana, que, si soy muy atrevida, significa felicidad. El derecho es la felicidad, el derecho es amor, el derecho es dar es la realización plena del ser humano. Si no tenemos esta preparación, todos los que somos seres humanos, no podemos llegar a ese clímax que es la felicidad en nuestro ejercicio de dignidad humana, de libertad, de igualdad, de vida. Y bueno, pues estoy realmente satisfecha en poder contar con los magnos ponentes del Estado mexicano,
quiero decirle que son los mejores, son realmente los mejores, y no es por una presunción, es porque los conozco, saben otorgar sus conocimientos, lo hacen de una forma excelente, como todos unos docentes. Estará con nosotros el doctor Samuel Hernández de Alba, un gran jurista, tiene estudios a nivel internacional, estudió en Harvard, y bueno, también estarán grandes juristas en ejercicio profesional, como el doctor Arturo Sánchez Valencia, magistrado, el doctor Marco Polo Sánchez Vaqueiro, el doctor Iván Aarón Seferín Hernández, juez, la doctora Ernestina Carro Roldán, que se encuentra aquí en el estado de Tlaxcala, ella es juez de oralidad, y bueno, numerosas personalidades que nos acompañarán en su magno congreso, porque es de usted, tómelo como suyo, y lo abrazamos con todo nuestro cariño, homenajeándolo, y lo lograremos, sé que lo vamos a lograr con una gran armonía, con un gran corazón, con una gran solidaridad, como familia que somos en esta revista, con toda la confianza de poder opinar, dar nuestros puntos de vista en pro de llevar a cabo un magno congreso de la forma excepcional como todos ellos están acostumbrados, porque de forma muy, muy en confianza quiero decirles, están acostumbrados a la excelencia. Es algo que han sembrado en su servidora. Son excelentes verdaderamente, son personas con mucho renombre, con un gran patrimonio moral y con un gran patrimonio en cuanto a conocimientos que brindarán en este magno congreso que llevaremos a cabo en honor de usted, que es una gran eminencia en la ciencia jurídica y como parte de una dinastía, porque su padre efectivamente también un gran jurista, un gran ser humano. Muchas gracias. Estoy muy reconocido por el pensamiento que han expuesto ustedes y considero que debo hacer una pequeña aclaración que siempre me ha salido de la inteligencia, de la mente, por supuesto del corazón. Yo heredé de un gran hombre, Raúl Carrancay Trujillo, toda una trayectoria de fervor, de amor por el derecho y por la cultura universitaria. Cuando él ya no estuvo entre nosotros, me tocó completar su obra, consejo del editor, que era don José Antonio Porrúa, para no dejarla abandonada, estando yo vivo y siendo una obra tan importante, siento que lo digo pues más como alumno que como hijo, y tenía yo pues que alentarla. Lo hice con todo gusto a partir del año de 1968 y de allí surgió la autoría de él y de un servidor en el derecho penal mexicano y en el Código Penal aumentado a partir del año de 1968. He tratado de respetar en la medida de lo posible y de lo imposible también, además lo comparto plenamente, su criterio, aunque reconozco que muchas cosas con el transcurso del tiempo se han ido, si no actualizando, modificando. Hay otros perfiles, otros enfoques, otras maneras de ver las cosas en el mundo del derecho tan dinámico, tan cambiante. Y pues esa ha sido mi función en cuanto a esos dos libros que evidentemente reconozco han tenido un especial impacto en los estudiosos. Independientemente de los libros de un servidor de ustedes, que como recordaba el profesor Valenciano, encontró en alguna biblioteca y en los que he tratado de poner ya un pensamiento, si cabe el término individual, no compartido, porque a mí me ha pasado que por ser hijo de quien soy o de quien fui, en gran parte su pensamiento, dándole
una serie de inquietudes y de preocupaciones. Quería yo aclarar esto por la mención que se ha hecho de Carrancay Trujillo junto a un servidor Carrancay Rivas. Pero aparte de ello, yo quiero agregar, dando las gracias en especial a Libertad Bugambilia, que ha sido tan deferente con un servidor, tan amable, tan exquisitamente femenina, tan jurídicamente femenina. Doy las gracias cumplidas, pero quiero aclarar algo. Independientemente del mérito, del esfuerzo que entraña Prescripcia y los profesores y destacados juristas que la conforman, hay que tomar en cuenta o tener en cuenta el tiempo en el que estamos. La función de una revista de esa categoría, de una organización jurídica de esa categoría, siempre va dejando una huella muy importante en el ánimo de los estudiosos, y la función del derecho es también transmitir, difundir ideas, pero el momento en el que vivimos es particularmente importante. El que estemos aquí reunidos de manera virtual y no real, el que nos demos un abrazo virtual, el que compartamos este espacio, nos debe advertir, independientemente de la necesidad imperiosa de que no podemos, por los famosos semáforos de distintos colores que impiden la convivencia, independientemente de eso, debemos de tener en cuenta que está cambiando el mundo de la difusión cultural, de la transmisión de las ideas culturales. Tenemos esa suerte, en medio del dolor que ha causado la pandemia, de ser testigos presenciales de un notable cambio histórico. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, nuestro amigo el profesor Valenciano se encuentra en otras tierras, bajo otros meridianos, en otras condiciones geográficas, y estamos unidos, lo cual sería muy difícil en términos reales, o no muy difícil, pero un poco complicado. A propósito del profesor Carlos Daza, yo participé en un congreso, el primer Congreso Internacional de Derecho Penal, que tuvo un aforo sorprendente, porque había gentes de Madrid, de París, de España, de Argentina, de Buenos Aires, de distintas universidades españolas y por supuesto de México. Y aglomerar a toda esa gente, juntarla en la realidad, habría implicado un esfuerzo gigantesco, pero se pudo lograr gracias a este milagro virtual de la comunicación a que nos obliga la pandemia. Eso me dio a mi pauta para pensar que es una oportunidad notable, no solo la revista en este caso, sino la difusión del pensamiento jurídico en estas condiciones. Como profesor que soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, me consta que los jóvenes están sedientos de conocimiento y profundamente desconcertados. No saben qué hacer en estos momentos. Por más que nos esforzamos, por más que dictamos la clase con conciencia, con asiduidad, con fervor, ellos siguen desconcertados porque no asimilan plenamente el sentido y la razón de ser de lo que está sucediendo. Pero el mundo está cambiando y nosotros juristas debemos cambiar junto con él en estas condiciones y en estos momentos, y darnos cuenta de que al margen de la pandemia, que ha sembrado dolor, pena, tristeza, mortificación, la historia cambia y la letra jurídica se difunde o se debe difundir en libros, en revistas notables como Prescripcia y desde luego a través de la transmisión virtual, como lo estamos haciendo en estos momentos. Hace tiempo, una reunión de este tipo, antes de la pandemia, habría sido para mí, creo que para todos nosotros, inconcebible, pero hoy es algo normal, o lo está tratando de ser, y nos debe poner sobre aviso de que este es el camino de no rendirse, de no quedar sujetos a una gran mortificación que trae consigo la epidemia que estamos padeciendo, sino al contrario, de levantar el valor de la justicia, el espíritu de la ley, todo lo que implica el derecho, y difundirlo y darlo a conocer, no solamente a nuestros alumnos, sino a nuestros colegas, y compartir ideas. No es nada fácil compartir ideas a través de este medio.
Para eso están las bibliotecas, donde uno lee, estudia, asimila. Pero en las condiciones actuales, junto a una revista como Prescriptia, junto a las librerías y bibliotecas en las que asimilamos conocimiento, esta comunicación está siendo global. Qué curioso, qué paradójico, qué contradictorio que en medio de una terrible epidemia estemos avanzando en este campo y dándonos cuenta de lo que implica a nivel de esperanza, de manifestación espiritual, de propagación de la justicia y de los grandes valores del derecho. Yo siempre he creído, no solo en lo que representa el derecho penal, sino el derecho en términos generales, como absorción de las normas de cultura. El derecho penal, por ejemplo, la antijuridicidad, la juridicidad, etcétera, todo lo que conforma la estructura dogmática del derecho penal, se alimenta de las normas de cultura. Y esa cultura hoy en día está siendo flagelada. ¿Quién la defiende? Los políticos, ya vemos lo que pasa. Cómo pelean, cómo se contradicen, cómo actúan. Quizás algunos de buena fe, con buen corazón, pero al final de cuentas los resultados no son del todo plausibles. La salvación está en la academia, la salvación está en el foro. Y el foro académico tiene el orgullo de contar con grandes juristas. No hemos inventado el derecho de ninguna manera, pero enarbolamos la bandera de la solidaridad, de la concordia, de la paz, y esto es fundamental. En estos momentos yo me congratulo de estar aquí presente, de ser parte del esfuerzo de ustedes, agradeciendo profundamente su presencia, su ánimo y su amistad, porque siento esa amistad y ese fervor, y pienso que estamos haciendo historia, no por inmodestos, sino porque en medio del huracán sabemos respetar el fervor de la luz. Hay una estrella que nos guía, que ninguna tormenta, que ninguna tempestad podrá ocultar, porque es la estrella de la que hablaba Stamler, que al final de cuentas implica la consumación del destino del ser humano. Etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos abundar en pensamientos de este tipo, emocionados por este homenaje o por este principio de homenaje, pero sí quería participarles a ustedes estos sentimientos y emociones. Me siento muy agradecido, soy su amigo, soy su servidor, soy su colega, y todos juntos, estrechados nuestras manos, estrechados nuestros brazos, y a través de la virtualidad que hoy nos favorece, enseñaremos que no hay tempestad alguna que pueda derrumbar el faro donde brilla una luz eterna, inconmensurable, y que el hombre necesita hoy más que nunca. Muchísimas gracias, y reciban junto con mi agradecimiento mi solidaridad, mi respeto y mi amistad, por supuesto. Gracias, Libertad Bugambilia. Gracias, queridos colegas y amigos. Buenas tardes a todos. En verdad, estoy muy emocionado, muy contento por conocerlo virtualmente, doctor Raúl Carranca y Rivas. Yo lo conozco a usted a través de sus obras, en persona no. Lo mismo aconteció con el doctor Ignacio Burgos-Orihuela, cuando leía su obra del jurista y el simulador del derecho. Tenía en mi mente el doctor Ignacio Burgos-Orihuela, tenía el doctor Raúl Carranca y Rivas y algunos otros juristas. Y cada que llegan momentos de la vida en donde uno obtiene un éxito, o bien puede ser también un fracaso, uno aprende más de los fracasos que de los éxitos, al menos en mi caso, y leo el libro de El simulador del derecho y me motiva. Es un libro que me gusta mucho, otras obras también, entre ellas también las de usted, y lo digo ahorita porque Arturo es emotivo, pero es muy expresivo, dice lo que siente, y la verdad que esta tarde es maravillosa para la revista Prescriptia. Hace unos meses me invitaron a mí de expositor y les dije, claro que sí. Y ahora que me dicen, oiga, esta tarde se va a reunir con nosotros el doctor Raúl Carranca y Rivas y otras personalidades, ¿nos puede acompañar? Un gusto. Arturo es de las personas que no le dicen, se trata de sumar, se trata de apoyar, y es Arturo. Mientras Dios nos permita vida, y lo poquito que he aprendido de la abogacía me gusta compartirlo. En verdad, muchas felicidades, doctor. Espero que su presencia, su colaboración en esta revista
cubra las expectativas de una gran personalidad, de un verdadero jurista como es usted, y que lo logremos nosotros, porque escuché con atención lo que dijo el doctor Arturo Farelas. Hay una canción de España que dice: se están yendo los mejores. Y cuando uno la escucha con calma, dice, en verdad es cierto. Escuchamos de la partida de Michel Tarufo, escuchamos recientemente otras partidas, los Daza y otros más, y dicen, no, espérense ya, vamos a cuidarnos todos, vamos a valorar, y a los verdaderos juristas. Y cuando me dijeron a mí, colaboras en un homenaje que le vamos a hacer al doctor, no sé si ya me adelanté, espero que no, en un homenaje que le vamos a hacer al doctor Raúl Carranca y Rivas, dije, no voy a ese homenaje, y en verdad de corazón. Bienvenido, doctor Raúl Carranca y Rivas, un gusto conocerle virtualmente, un abrazo. Poca gente sabe que él es magistrado fundador del primer tribunal electoral que hubo en México, el primer tribunal constitucional electoral que hubo en México. Él fue magistrado, yo fui su secretario. Poca gente sabe que él fue el primer agente especial investigador que hubo, el primer Chapa Besanilla, ¿sí? El primer fiscal de un desaparecido político que hubo en Morelos, con nombramiento presidencial y del entonces gobernador del estado de Morelos. Un servidor, gracias a su bondad y a la confianza que siempre me ha tenido, fue el agente especial el agente del Ministerio Público Especial de la Investigación. La verdad es que hablar de don Raúl Carranca y Rivas es hablar de una de las instituciones más grandes, no solamente del derecho, sino del pensamiento político mexicano. Ya lo decía alguno de ustedes al principio, es un hombre que te habla de cultura, te habla de política. Tomar clases, yo tengo el privilegio de ser su discípulo desde hace 35 años. Y tomar clases con don Raúl Carranca y Rivas es tomar clases con 10 autores, y autores no nada más de derecho, así como te habla de Camignani, de Max Ernest Mayer, ¿sí? Te habla de Thornton Wilder, de Luis Jiménez de Azúa, de Marguerite Yourcenar, de Ángel Osorio en El alma de la toga, de Carneluti. O sea, queda uno extasiado. La verdad, yo tuve el privilegio de abrevar, y lo sigo teniendo, de abrevar de su conocimiento. Yo soy maestro definitivo por oposición, tanto de las cátedras de Derecho Penal como de Derecho Electoral, de la Facultad de Derecho de la UNAM, gracias a este hombre, porque él me dio el camino. Yo acabo de dejar el cargo, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias a este hombre, porque seguí su camino cuando estuve en el electoral. Es un hombre que a los que hemos pasado, que son ya centenas, si no es que, sí, hablando de miles de los discípulos que tiene, se nos acaba de oír un grande, mi hermano Carlos Daza, que efectivamente se organizó un gran congreso internacional en materia penal. Carlos fue uno de los propulsores, y ahí se le hizo un homenaje a don Raúl Carranca y Rivas por 66 años de cátedra ininterrumpida. Yo siempre lo digo y nunca me voy a cansar, nunca me refiero al doctor Carranca como doctor, siempre que le hablo en lo personal me refiero como maestro, maestro con M mayúscula, maestro siguiendo el pensamiento de un autor que conocí gracias a él, Gibran Jalil Gibran. ¿Sí? Dice Gibran Jalil Gibran que profesor es el que deja huella en el alumno, la huella intelectual, la huella de la excelencia, pero maestro es el que deja huella en el intelecto y en el alma del alumno, el que deja huella en la sociedad. Ese es Raúl Carranca y Rivas. Yo la verdad es que es un verdadero privilegio, me sumo, suplico, pido, exijo que se me haya tomado en cuenta para el Congreso, para participar, para rendirle homenaje a mi gran maestro. La verdad es que lo digo con todo respeto, la Revista Jurídica Nacional Prescriptia gana, ¿sí?, uno de los más grandes talentos. Imagínense, les comento hablando de anécdotas, un privilegio que tuve a manera de anécdota. Durante algunos años, este gran hombre, junto con el doctor Ignacio Burgoa, que fue mi maestro tanto de constitucional como de amparo, don Jorge Gabriel García Rojas, ¿sí?, que fue mi maestro de garantías, Emilio Uranga, uno de los más grandes filósofos que ha tenido México, ¿sí?, don Arrigo Cohen, ¿sí?, uno de los más grandes lingüistas, don Jorge Gabriel García Rojas decía,
no recuerdo, se me va el nombre ahorita, Arturo Azuela, que todavía no era director en ese tiempo de la Facultad de Filosofía de la UNAM, diario estos hombres, durante 2 horas, disertaban en el Sanborns de la Bombilla de San Ángel, en la Ciudad de México, y el maestro Carrancá, dentro de su bondad infinita, me daba la oportunidad de estar ahí junto de él, ¿sí? Y el maestro Burgoa pues, me mandaba su coche por su puro, por este tipo, pero yo con la boca abierta de todo lo que le tocaba a uno, ¿sí? Poner un tema. Y el maestro Carrancá, por ejemplo, me acuerdo muy bien en algún tema, en alguna ocasión el tema fue una copa, ¿sí? Y el maestro Carrancá, bueno, es que la copa desde el punto de vista penal puede ser, ¿sí? Incluso un arma, pero es inspiradora de un buen vino, una plática de amor. El maestro Burgoa, mire usted, desde el punto de vista constitucional, refleja la propiedad que puede tener así, imagínense, diario. La verdad es que, perdón, sigo la huella y el legado de la dinastía Carrancá, soy carranquista. En mi tesis profesional que este hombre maravilloso me dirigió, hay una dedicatoria a don Raúl Carrancá y Trujillo, que no tuve el privilegio de conocer físicamente, pero sí soy imbuido por su pensamiento. La dinastía Carrancá va a seguir con Rodrigo y con Rodrigo Carrancá, su hijo, y con todos los que venimos atrás de él, impulsando. La verdad es que mi querido maestro, lo quiero muchísimo. Gracias a la revista por permitirme estar aquí con ustedes acompañando a mi querido maestro. Y repito, será un honor para mí poder contribuir, ¿sí? Escribiendo algo, diciendo lo que sea, unas pequeñas palabras, ¿sí? En honor, ¿sí? De mi querido maestro, don Raúl Carrancá y Rivas, luminosidad del pensamiento, no solamente jurídico y filosófico, sino humano de México. Muchas gracias. Doctor Raúl Carrancá, es para mí un placer primero conocerlo, aunque sea por estos medios electrónicos, y como un aficionado al derecho penal, permítame decirle que le tengo mucha admiración y mucho respeto, porque la obra es tan y todos nosotros hemos mamado desde los primeros semestres de la universidad. Yo entré a la universidad en el 96, en septiembre del 96. Entonces fue uno de los primeros libros obligatorios que tuvimos que haber bebido. Y por supuesto conocemos no nada más su trayectoria como penalista, como un hombre de derecho, más que penalista, incluso como un jurisconsulto, porque también recuerdo que desde que iba yo en la preparatoria era muy consultado por los medios de comunicación sobre cualquier conflicto que tuviera que ver con el interés político de la nación. Usted y algunos otros jurisconsultos cuya camada, pues, de esas características, pues ya prácticamente se está agotando, esa camada de jurisconsultos que se gozó en las décadas anteriores. Entonces me da mucho gusto poder tener estas palabras para dirigir a usted mi respeto y palabras de bienvenida para este grupo que tiene como esfuerzo difundir el derecho y hacer un diálogo sobre los temas que nos ciernen, sobre el derecho, y en este caso, en el caso del derecho penal. Tengo algunas anécdotas, incluso me gusta la dogmática, maestro. Entonces, tanto usted como su señor padre, como referentes en el derecho penal, pues obviamente tengo varias anécdotas sobre debates con otras personas sobre derecho penal. Y incluso recuerdo una apuesta, no sé si se me permita decirlo, doctor, hace un par de años, 3 años, cursé la maestría en el INACIP, en Ciencia Jurídico Penal. Me daba clase Alberto Nava Garcés,
y me tocó exponer sobre el error de tipo y el error de y que de Derecho Penal, parte general, en coautoría con su papá. Abordamos el concepto de delito. La discordia que tuve con Alberto Nava Garcés, que es una buena persona, por supuesto, tenemos una amistad, pero mientras yo exponía, me hizo una puntualización y yo le dije, yo insistí en mi posición, doctor, le dije, te apuesto un zigzag, el libro de Derecho Penal, parte general, dice esto, y terminamos apostando, doctor. Pero bueno, finalmente creo que quedamos empatados. Él dijo que el Six sea de Coca-Cola y no de cerveza. Entonces, la obra de usted, maestro, tengo presente, y desde luego la obra de su papá también, y la gran casta que ustedes formaron los dos. Entonces, le mando un abrazo, aunque sea digital, de felicitación y de agradecimiento por haberse incorporado a este equipo a este humilde equipo de abogados en Prescriptia. Un abrazo fuerte, por favor, doctor. A mí es un gran honor darle la bienvenida al doctor o maestro también, don Raúl Carranca y Rivas. Pues que como uno es un ratón de biblioteca, realmente encontré un libro suyo en el ámbito del derecho penal en la Universidad de Valencia. Por cierto, me adelanté y es una obra magnífica y realmente, como se ha dicho aquí anteriormente con el doctor Arturo, es un gran jurisconsulto, por decirlo así. Desde España es usted reconocido también, es muy reconocido de todos los autores clásicos de su magnífica obra en el ámbito del derecho penal. Respecto a mí, yo soy doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores de México y profesor también de la Universidad Federal de Bahía, profesor colaborador, entre otros ámbitos. Realmente para mí es un honor tenerla aquí y veo que ha hecho una maravillosa trayectoria académica, docente y a nivel a nivel del ámbito del derecho penal. Y sí, no puedo decir que no, que ciertamente fui a la biblioteca y encontré varios libros suyos. Y para mí es un honor tenerlo aquí presente, aunque sea virtualmente. Doctor Raúl Carranca, que el doctor Arturo Farelas Pacheco le pudiese realizar una entrevista por medio de Zoom para que tanto los estudiantes, los académicos y nuestros colegas en el extranjero puedan conocerle de más de cerca, formando una plática amena, llevada a cabo en unos términos, pues, de conocerle como en lo personal, de conocerle en lo académico, conocerle en la parte de sus obras jurídicas, que eminentemente son de trascendencia nacional e internacional. Y bueno, para ello solicitamos su autorización y el doctor Arturo Farelas Pacheco, pues le cedo en este momento el micrófono para que le pueda expresar algún comentario respecto a esta entrevista. Estoy a sus órdenes cuando ustedes lo dispongan y será para mí un privilegio. Gracias.
Gracias. Sí, doctor Raúl, esta inquietud me emociona también mucho porque, como dije al principio, lamento que en mi generación ya no exista una camada de penalistas fundados o con las raíces en los principios de la dogmática y de la filosofía. Y en parte lo atribuyo también no solamente a cuestiones sociológicas de nuevas generaciones, sino también lo atribuyo en parte a esta implementación del nuevo sistema de justicia penal, que salvo su mejor opinión, a mí me parece que fue un intento de desplazar el centro del derecho penal, que es la dogmática y la filosofía. Y en a quienes nos gusta la dogmática penal, desde luego, nos tratamos de oponer a que se desplace el derecho penal sustantivo del nuevo sistema de justicia penal. Y lamento que haya sido así ahora. Recuerdo que cuando se hizo la reforma constitucional en el 2008, algunos personajes vociferaban en voz alta y gritaban a los cuatro vientos que la dogmática penal iba a quedar desplazada. Ahora nos damos cuenta que no. Sin embargo, también le digo en confianza, yo no soy ninguna persona que esté deslumbrada con el nuevo sistema de justicia penal. Es cierto que el sistema anterior, el sistema tradicional, necesitaba con urgencia mejoras, tanto en garantismo, en derechos fundamentales, etcétera, pero aún así creo que se pudieron haber perfeccionado aquel sistema, nos otorgaba mayor seguridad jurídica. Su servidor, doctor, soy litigante, entonces, por la defensa, y por lo tanto, antes de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es del 2008 al 2014, vivíamos en una etapa de oscurantismo en el litigio, especialmente en la etapa de investigación, cuando se judicializaba una carpeta, pero ya después del 2014, gracias al CNPP, se establecieron algunos criterios que se dieron un poco más de seguridad jurídica. Pero sin embargo, me gustaría escuchar su opinión respecto del nuevo sistema, pero yo no estoy, digamos, deslumbrado con ese nuevo sistema. Por el contrario, nos está mostrando carencias, y el ejemplo más cercano lo tenemos con el caso Cienfuegos, donde en algunos países, no solamente en Estados Unidos, sino incluso algunos países sudamericanos, los datos de prueba que se aportaron en contra de nuestro entonces secretario de la Defensa habrían sido suficientes para dictarle la vinculación a proceso, pero no en nuestro país, gracias a que se exigieron algunos lineamientos retomados del viejo sistema. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la reforma constitucional del 2008, lo voy a decir muy brevemente, y usted lo sabe mejor que yo. En la reforma constitucional solamente se exigen datos de prueba y una probable intervención, a diferencia del viejo sistema que nos exigía un cuerpo del delito que, como todos sabemos, son los elementos objetivos o externos del tipo. Y entonces nosotros conocíamos perfectamente cuáles eran estos elementos. Con el nuevo sistema, especialmente en ese lapso de entre 2008 y 2014, cada estado estaba regulando a capricho y a contentillo. Entonces, es ese momento donde nosotros, o algunos de los penalistas que nos gusta la dogmática, gritábamos a los cuatro vientos: ¿dónde están los dogmáticos? ¿Por qué no les hacen caso? ¿Por qué no pasaron por sus escritorios para que ellos fueran los que redactaran este nuevo sistema de justicia penal? Mis malas experiencias en el litigio, en ese periodo de oscurantismo, cuando empezó el nuevo sistema,
eran precisamente porque vinculaban a procesos prácticamente con datos de prueba muy irrisorios, como lo quisieron hacer con el caso del general Cienfuegos. Entonces, me da mucho gusto que la revista Prescriptia dedique esfuerzos importantes para reconocer el trabajo de los jurisconsultos mexicanos que han dejado huella, que han marcado y que tuvieron como raíz y como fundamento la dogmática y la filosofía. Y no creo que por una cosa menor, don Jiménez de Azúa haya dicho desde hace muchas décadas que el mejor penalista de México era su papá. Y como todos sabemos, él y usted prácticamente estuvieron de la mano trabajando no solamente en esas obras, sino seguramente en muchas. Y cuando tenga la oportunidad de entrevistarlo, maestro, me va a dar mucho gusto preguntarle cosas personales. Sin mal no recuerdo, a Trotsky, por ejemplo, le tocó a su papá enjuiciarlo, ¿no? Entonces, recuerdo en mis periodos preparatorianos, por ahí del 93, 94, haber ido a ver el museo y después todo ese esquema. Entonces, esas anécdotas, esas historias, esa interacción que tuvo ustedes con Jiménez de Azúa, me va a encantar preguntarle al respecto y cuáles van a ser su opinión respecto a este nuevo sistema de justicia penal, que lo voy a decir por tercera ocasión, a mí no me impresiona y que realmente, aunque vino a traer muchas mejoras, realmente no es una justicia pronta y expedita. No podemos hablar, después de 13 años de la reforma constitucional, que México se haya convertido en un país de mayor justicia, en justicia penal. Alguna ocasión me tocó ser mecanógrafo en un juzgado, en el juzgado 57 penal en la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente, y la mayoría de los juicios se llevaban en 3 meses, doctor. La mayoría de los juicios, la mayoría eran sumarios, desde luego, pero en 3 meses ya teníamos sentencia. Hoy, como litigante, si no se van a una solución alterna, no existe un solo juicio que se resuelva con sentencia condenatoria o absolutoria en menos de 3 meses. Entonces, creo que sí avanzamos con el nuevo sistema, pero no, digamos, hemos puesto, número 1, como columna vertebral la dogmática penal, aunque uno se esfuerza, aunque uno pone todas las baterías en una audiencia, generalmente se denosta. Y por lo tanto se extrañan las sentencias que sí eran muy largas, pero que sí abordaban los aspectos dogmáticos. Se extrañan esos autos de formal prisión donde analizaba cada uno de los elementos del tipo, del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Se extraña. Ahora los autos de vinculación a proceso son unas pequeñas esquelas de lo que va a suceder. Y lo peor es de que de por medio está una medida cautelar, casi siempre de prisión preventiva. Me refiero en cuanto al catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Entonces, me va a dar mucho gusto escucharle, maestro, para que nos platique todas esas anécdotas cuando me digan, que sea aquella entrevista que me permitan participar, porque necesitamos resaltar e impulsar en esta generación, en la mía. Mi generación es una generación perdida y ojalá encontremos otra vez la luz, encontremos otra vez el camino, y el camino es la filosofía y la dogmática penal. Y sé que usted es uno de esos referentes, y por supuesto que incluso lo he estado escuchando en su Facebook,
Recuerdo cuando le preguntaron o salió el debate sobre desconectar a las personas mayores para que el oxígeno se lo proporcionen a los jóvenes. Por supuesto que coincido con su posición en el tema de que es un homicidio y que la dignidad es el bien jurídico superior y que aquí no importa si es joven o es una persona mayor. Entonces necesitamos rescatar esos temas y qué bueno que Prescriptia, a través de Libertad Bugambilia y de todo su equipo, se empeñe en rescatar a personajes que construyeron nuestro derecho, que lo formaron. Entonces voy a estar muy feliz, maestro, de poder entablar esta comunicación con usted en la entrevista. Muchas gracias, y desde luego, si le parece, a través de la maestra Libertad Bugambilia, coordinamos fecha de la entrevista, hora, y estoy a su entera disposición. Y me hace usted recordar, lo cual ya desmenuzaremos usted y yo en el momento de la entrevista, unas palabras muy breves, pero muy enjundiosas, nada menos que de don Luis Jiménez de Azúa. Donde no hay cultura, no hay derecho. Donde no hay derecho, no hay libertad. Donde no hay libertad, no hay ser humano, no hay hombre, no hay vida. Palabras más, palabras menos, creo que lo decía en esa parte fenomenal de su tratado que le dedica precisamente a la filosofía del derecho. Coincido plenamente con usted en su crítica tan razonadora, tan inteligente, tan razonable sobre el llamado nuevo sistema de justicia penal. 100% coincido. Ya platicaremos y será para mí un privilegio cambiar ideas con usted y ponerlas a la disposición de nuestros colegas. Si le parece, a través de Libertad Bugambilia, establecemos el día, la hora, la fecha, pero encantado de la vida. Muchas gracias.